quiero presentarles a un nuevo columnista que vamos a tener pues todos los lunes, si todo sale bien, y es Javier Escalante, que se une a los columnistas de A las 5 siempre. Javier es abogado, ha trabajado en varias firmas en Costa Rica, pero también en el sector público, tanto en el Ministerio de Comercio Exterior como en el de Relaciones Exteriores. Fue negociador comercial, cónsul general en Singapur y embajador en Qatar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Utrecht, de Holanda, y una maestría en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de España. Así que tiene experiencia ya de muchos años en muy distintas ramas del derecho, y justamente con eso quiero preguntarle para darle la bienvenida a Javier. Primero que nada, muchas gracias por asumir este reto de estar los lunes aquí, y en segundo lugar, has hecho del derecho una base para tocar incontables otras temáticas. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a vos y a todos tus oyentes. De verdad, muy agradecido por la oportunidad y el espacio de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, es una muy buena pregunta. Un muy buen planteamiento. El derecho te ofrece eso, ¿verdad? Te permite atender diferentes cosas desde diferentes ópticas y muchas veces complementarias una entre la otra, ¿no? La gente cree que una rama del derecho puede ser muy ajena o muy distinta a otra, pero al final los principios que inspiran esta disciplina se complementan y se compaginan en las diferentes prácticas en las que estés. Y como me decía mi abuelo, que era abogado antes de entrar yo a la Facultad de Derecho, me decía que él veía que yo tenía muchos intereses y que el derecho podía ser una carrera que atendiera ese apetito que tenía yo por diferentes cosas, porque al final todo lo toca, ¿verdad? Toca los negocios, toca las relaciones internacionales, toca el comercio exterior, toca los asuntos ambientales, toca temas de energía. Al final hay componentes de derecho en, en el quehacer diario de todos y yo encuentro que mi carrera afortunadamente me gusta mucho y es muy interesante. Muy bien, pues entonces así le damos la bienvenida a Javier Escalante Madrigal, que además es socio en Tactic Legal, y pues te vamos a tener todos los lunes. Y no sé si tenías una columna ya preparada para hoy, para entrar de lleno a lo que vinimos, a tu espacio de opinión, que esperamos ronde toda esta gran diversidad de temas que vos tratás, pero absolutamente con total libertad. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Sí, yo tenía algo preparado y lo preparé de la mano a lo que está sucediendo en el mundo y lo que hemos visto suceder, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses y, por qué no decirlo, años. Eh, Creo que es interesante desde donde los saludamos a todos. Los saludamos desde Costa Rica. Costa Rica eh, es un país pequeño, pero con grandes aspiraciones y que siempre ha jugado un papel relevante en su quehacer internacional, ¿verdad? El tema que quiero plantear es cómo considero que Costa Rica, o que deberíamos, perdón, plantearnos o cuestionarnos cómo consideramos que debe accionar Costa Rica en este mundo en reajuste. El tema de política exterior muchas veces no hace titulares o incluso no lo escuché ser mencionado de manera relevante en la reciente campaña política, pero para Costa Rica es sumamente importante. Nuestro país es un país muy pequeño en territorio, pero como dije antes, con grandes aspiraciones, con una capacidad demostrada de actuar de manera muy adecuada en el ámbito internacional. Y yo quiero invitarles a reflexionar sobre este tema, porque Costa Rica debe conducirse de manera estratégica en este cambiante contexto internacional. El mundo está en movimiento y no necesariamente en la dirección que quisiéramos o que directamente nos convenga. Al menos no podríamos concluirlo en este momento. Hoy se están dando tantos cambios en tiempo real que no podríamos concluir qué va a pasar con las instituciones y con la forma de ordenamiento internacional que ha venido operando, digamos, por los últimos 80 años. Hoy vemos instituciones multilaterales debilitadas,
Naciones Unidas cuestionada por su capacidad de resolver conflictos, la Organización Mundial de Comercio afectada en sus mecanismos de resolución de disputas comerciales, organismos que antes daban predictibilidad, estabilidad y balance de fuerzas en el orden internacional, ahora se están viendo superados por tensiones geopolíticas entre las grandes potencias. Recordemos que Costa Rica en varias ocasiones ha acudido a estas organizaciones que mencioné a zanjar disputas o a resolver conflictos y lo ha hecho con éxito, siempre en el marco del derecho internacional. Y es ese marco de derecho internacional el que hace viable que países pequeños como el nuestro sean relevantes y sean protegidos y escuchados en el mundo. Hoy en día estamos presenciando un recalibramiento global, nuevas alianzas económicas, nuevas cadenas de suministro que se reconfiguran, regiones que ganan peso estratégico ante aliados estratégicos y un incremento en la competencia militar, política y tecnológica. Vivimos en un mundo incierto, muy volátil y, por qué no decirlo, más duro de navegar. Hoy las tomas de decisiones se hacen mucho más complejas para los gobiernos y también para el sector privado, porque al final somos parte de un andamiaje que se compone de política internacional y de política local. Para países como el nuestro, que por su limitado alcance y poderío no estamos en la mesa de las grandes negociaciones y de las grandes tomas de decisión, es vital que redefinamos nuestra estrategia internacional y nuestra visión del propósito que queremos llevar a nutrir esa estrategia. Costa Rica es un país importante en relación a su tamaño. Costa Rica tiene un peso relevante en el juego internacional. Por mucho tiempo y en muchas áreas nos hemos desempeñado mucho mejor de lo que se espera de un país pequeño como el nuestro. Y ante esto tenemos que ver cómo jugamos nuestras cartas. Somos un país neutral por declaración, no tenemos ejército, somos pequeños, somos abiertos y somos profundamente dependientes del comercio internacional. Y además, para echarle un poco más de sal al asunto, estamos ubicados en una región históricamente compleja. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué debe hacer Costa Rica en este contexto internacional convulso? Y yo planteo 3 puntos para reflexión. Debemos reforzar nuestra apuesta por el multilateralismo, pero sin ingenuidad. Somos un país que ha prosperado gracias a las reglas claras, el comercio internacional abierto y el respeto a las reglas del juego internacional, en lo comercial y en lo político. Debemos defender el marco fundamental del multilateralismo y del derecho internacional. Aunque sabemos que eso requiere realismo, debemos participar, proponer y también reconocer nuestros límites para proponer ajustes, siempre desde lo constructivo. Ya no basta con confiar en qué va a pasar, debemos intentar incidir. Necesitamos dar mayor peso relativo a nuestra política exterior. Necesitamos más profesionalización, presencia, inteligencia estratégica y capacidad de anticipación. Costa Rica, esto es importante, tiene un excelente cuerpo diplomático. Sin embargo, por mucho tiempo considero que no se le ha dado la importancia que tiene. En un país sin ejército, el buen manejo diplomático y de política exterior es vital. El mundo no recompensa a quienes solo reaccionan, premia a los que se adelantan. Costa Rica debe entender que su voz sigue siendo valiosa y que tiene un peso moral relevante, sobre todo que solo será escuchada si está bien informada, bien coordinada y si su posición internacional está respaldada por una visión de Estado. También debemos replantearnos esa neutralidad que a veces se ha interpretado en extremis. Claro, debemos ser neutrales porque eso está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. Pero en esta realidad política internacional, eso no puede ser sinónimo de pasividad. Debemos tener una postura activa, fundamentada en nuestros principios y valores, pero también en la protección y el impulso estratégico de nuestros intereses. Somos un país sin ejército, sí, pero no debemos ser un país sin estrategia internacional. Somos un país neutral, sí, pero no indiferente. Y sí, la realidad es que somos un país pequeño, pero nunca debemos ser un país irrelevante. Costa Rica tiene activos únicos: estabilidad, talento humano, estatura moral internacional, instituciones sólidas, prestigio, vocación ambiental. Pero esos activos requieren protección, actualización y sobre todo claridad de propósito.
Un país neutral no puede navegar sin un norte. Un país sin ejército no puede darse el lujo de carecer de visión diplomática estratégica y un país pequeño no puede depender de la suerte. Planteo la última reflexión, Fernando, y con esto cierro. Estamos preparando al país para un orden internacional menos predecible, considerando que el mundo está cambiando tan rápido. No tengo respuestas definitivas, no estoy haciendo acusaciones contra el actuar de gobiernos presentes o pasados. Solamente quiero traer esta invitación a una conversación nacional necesaria, porque el mundo no va a esperar a que Costa Rica decida cómo posicionarse estratégicamente mientras aceleradamente cambia. Así es, Javier, es importante en el contexto en que estamos, es decir, lo impredecible es la nueva norma y entonces Costa Rica tiene que poder moverse allí, aunque, como lo dijiste antes, reforzar la apuesta por el multilateralismo sin ingenuidad. Ahí me parece que está la clave en esa parte, sin ingenuidad, ¿no? Así es. Y proponer, yo creo que eso es importante. Yo creo que ante esta reconfiguración que se está dando, países que han hecho uso de los organismos multilaterales, que han sido beneficiarios desde un punto de vista positivo. Costa Rica se ha medido en estos foros ante potencias, ante países con mucha mayor fuerza, con tal vez incluso no solo con fuerza militar, sino además con recursos y capacidades, por ejemplo, de defensa legal mucho mayor a la nuestra, y hemos salido victoriosos o con una muy buena posición, por lo menos generando seguridad jurídica para la posición nacional y para la protección de nuestros intereses. Bueno, ¿cómo hacer que eso se sostenga en el tiempo? ¿Cómo hacer que eso no se desmorone? Porque tenemos que pensar que un país que no tenga la posibilidad de echar mano a mecanismos de derecho internacional y que dependa del goodwill de sus aliados, según como termine configurada ese nuevo diseño de alianzas, eh, podría haberse enfrentado a incertidumbres que pueden generar muchísima inestabilidad. Muy bien, Javier, muchas gracias. Con esto le das tu impronta a esta columna. Te agradecemos muchísimo. Va a ser muy entretenido entonces los lunes. Los voy a esperar con ansia para verte, escucharte y conversar con vos. Muchas gracias, Javier. Te agradezco, Fernando, a vos y a tus oyentes y quedo a disposición. Nos vemos el próximo lunes. Muy bien, vamos a tener entonces todos los lunes a Javier Escalante. Ya ustedes lo escucharon. Él es abogado, pero maneja una muy amplia diversidad de temas, así que pues lo vamos a seguir escuchando. Y por ahora, hasta aquí llegamos hoy. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles, CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre.